Proseguimos con nuestro estudio de teología sistemática y en esta ocasión revisaremos el capítulo de eclesiología, asuntos relacionados con la iglesia. Veremos definición y otros aspectos fundamentales. Descripción bíblica de la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 10, 16, 17, Efesios 1, 22, 23. Es la congregación de los santos, 1 Corintios 1, 9. Es el pueblo de Dios, 1 Pedro 2, 9, Romanos 9, 25. Son los sacerdotes del Señor, hombres y mujeres que constituyen ese cuerpo sacerdotal, donde el Señor Jesús es el sumo sacerdote. 1 Pedro 2:9. Además, 1 Corintios 12 al 31 nos señala que es un organismo vivo. Descripción bíblica de la iglesia. Encontramos enseñanza bíblica con relación a la iglesia de Jerusalén en Hechos 2, 40 al 47 y la labor que ellos realizaban. Encontramos que la iglesia primitiva era un cuerpo de gente que creía en la enseñanza de los apóstoles. Encontramos que practicaban el bautismo en agua, permanecían firmes en la doctrina, compartían unos con otros, supliendo las necesidades de cada cual. Realizaban oraciones, celebraban la cena del Señor, preservaban la unidad, ministraban a los necesitados, alababan a Dios, compartían el mensaje, se reunían en el templo, pero también en las casas. Con relación a la iglesia de Antioquía, en Hechos 11, 19 al 26, señala que estaba constituida por gente propia, es decir, judíos, pero también por extranjeros provenientes de la cultura griega. En esta iglesia había misioneros, es decir, creyentes que habían aceptado el llamado de Dios para salir y establecer nuevas comunidades eclesiásticas, nuevas comunidades de creyentes en distintos lugares, según el Espíritu Santo les guiaba. Había solidaridad, se practicaba la ayuda unos para con otros, había cooperación. Y algo destacable también de la iglesia de Antioquía era una iglesia misionera, enviaba misioneros para poder establecer nuevas congregaciones en muchos puntos del territorio del Imperio Romano. Definición. Por medio de la plantación de iglesias, se esfuerza por congregar a grupos de personas que han creído en Cristo, para que sean y funcionen como el cuerpo del Señor en su comunidad, y cumplan la gran comisión y el gran mandamiento. Y atentos a este detalle, la iglesia en sus primeros años no enfatizaba el tener un lugar de reunión, es decir, un templo. Inicialmente sí lo hacían en el templo que ya existía, el templo de Jerusalén. Pero después, cuando fueron dispersados y cuando salieron a establecer nuevas comunidades, ellos no buscaron primero tener un lugar de reunión. El lugar donde se reunían eran las casas, eran los lugares que ya estaban establecidos en la comunidad judía para congregarse, que eran las sinagogas.
Y cuando les cesaron las puertas de las sinagogas, ellos no dejaban de congregarse porque lo hacían en las casas. Razones por las que la iglesia primitiva plantaba iglesias y hoy debemos realizar también esta práctica. En primer lugar, porque hay razones bíblicas y número dos, porque hay razones prácticas. Veamos las razones bíblicas. Plantando iglesias podemos hacer discípulos de manera eficaz. Plantando iglesias vamos a contribuir a la extensión del reino. No olvides que la iglesia es el brazo operativo del reino de Dios, el reino que fue traído por el Señor Jesús y comenzó a extenderse por medio de su ministerio y luego por medio del ministerio de los apóstoles. Este reino de Dios fue avanzando, conquistando territorio, casa por casa, pueblo por pueblo, ciudad tras ciudad, región tras región. De esa manera, el reino de Dios se fue extendiendo geográficamente. No olvides que como líder de una iglesia, tú tienes que dejarte usar por el Señor para extender su reino. En tu ciudad, ¿cuántos distritos, macrodistritos, unidades vecinales hay? En cada una de esas unidades vecinales debería existir por lo menos una comunidad de creyentes. Si no es así, es un territorio al que hay que llegar con el reino de Dios. Otra idea, toda vez que veas una casa y te enteres que la gente que vive ahí no conoce al Señor, no ha recibido al Señor, no ha creído en el Evangelio, entonces tienes que acordarte, el reino de Dios no ha ingresado todavía a esta casa y tiene que ingresar esta casa, toda la familia, cada persona tiene que ser parte del reino de Dios. Así que establecer nuevas comunidades, nuevas congregaciones, contribuye a la extensión del reino. Razones bíblicas contribuyen a la extensión del pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Dios se hace más numeroso. Más gente se incorpora al pueblo de Dios. Gente que pertenecía al no pueblo se hace parte del pueblo del Señor cuando establecemos nuevas congregaciones. Por otra parte, estableciendo nuevas congregaciones, plantando nuevas iglesias, tenemos la oportunidad, la bendición de proclamar el mensaje de Dios apropiado a las necesidades de las personas. Es decir, llegamos con un mensaje relevante, un mensaje significativo. Razones prácticas. No olvidemos que la población está creciendo rápidamente, especialmente en las ciudades. Hay un gran crecimiento poblacional. Nuevas unidades vecinales, nuevos territorios están siendo poblados. Y la pregunta es, ¿cuántos son creyentes allá? ¿Cuántos han entrado ya al reino de Dios reconociendo a Jesús como su rey y dejando que Él los gobierne? Si la respuesta es ninguno, pues hay que ir. Si la respuesta es pocos, hay que ir. Si la respuesta es son varios, pero todavía es insuficiente, hay que seguir trabajando. Así que la población está creciendo rápidamente. Las iglesias nuevas ganan a más personas que las que ya han sido establecidas. Las iglesias establecidas
tienden a estancarse y hay que cuidarse de ese tremendo peligro, que así no sea con nuestras congregaciones. Y una de las maneras cómo evitar el estancamiento es fomentar la fundación, la apertura, el establecimiento de nuevas congregaciones, nuevos grupos, en los hogares. Y después, en el camino, ya se pensará en un templo. Las iglesias nuevas pueden estimular a las ya establecidas. Se necesitan iglesias cerca de donde viven los perdidos. Mucha gente no puede trasladarse debido a la distancia, la falta de transporte y otros detalles más. Si establecemos un grupo de creyentes allí donde viven, habrá más posibilidades de que ellos se rindan a nuestro Señor. Las iglesias nuevas son más flexibles que las antiguas. Las antiguas, las ya establecidas, tienen la tendencia a ajustarse a un molde. En cambio, una iglesia nueva es más abierta, es más flexible. Más razones prácticas. Es imposible que una iglesia alcance a todos. Las iglesias nuevas desarrollan líderes rápidamente. La población está creciendo de una manera impresionante. El crecimiento muchas veces no solo es aritmético, el crecimiento es realmente sorprendente en muchos lugares. La cercanía de una comunidad de creyentes ayuda a discipular, ayuda a evangelizar, ayuda a lograr que el nuevo creyente, la nueva comunidad, crezca para la gloria de Dios. Objeciones actuales a la plantación de iglesias. Comenzar nuevas iglesias debilita las ya establecidas. Es una de las objeciones. Comenzar nuevas iglesias cuesta mucho. Si pensamos en un templo antes de reunir a la gente, por supuesto que llegará a costar mucho. Pero si tú utilizas otras estrategias, como por ejemplo, crecer a través de los cultos familiares, vas a ver que no te va a costar prácticamente ni un solo centavo. No le va a costar casi nada a la iglesia auspiciadora, a la iglesia madre. Otra estrategia muy buena es la del establecimiento de células, grupos pequeños, para que se pueda extender el reino de Dios. Así que esta objeción hay que dejarla de lado. Comenzar nuevas iglesias cuesta mucho. Otra objeción, perderemos gente. No las perderás, pues si algunos líderes establecen una nueva congregación y deciden ya no asistir a la iglesia madre, pues toma en cuenta eso como algo positivo. Estás promoviendo el desarrollo de nuevos líderes que rendirán fruto, producirán fruto en crecimiento numérico por medio del establecimiento de nuevas obras. Otra objeción, ya tenemos muchas necesidades y nos va a faltar recursos para poder establecer nuevas congregaciones. Otras objeciones, además, no debemos forzar la plantación de una iglesia. No podemos proteger la sana doctrina de esa manera. Crear iglesias crea competencia denominacional, puesto que ya hermanos de una denominación están en este barrio X. ¿Cómo es que nosotros entraremos ahí y competir? Un siervo de Dios decía, cuando visitamos las ciudades, los pueblos, vamos a encontrar las cantinas, karaokes, discotecas y lugares de perdición lado a lado.
¿Y por qué no podría haber en un pueblo dos, tres comunidades eclesiásticas? ¿Por qué no en un pueblo, en cada hogar, establecida la iglesia y cada familia reuniéndose para la honra y la gloria del Señor y para bendición de cada uno de los participantes? Una iglesia para cada ciudad es el patrón del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, dicen algunos, y colocan eso como comenzar iglesias no me va a ayudar en mi carrera ministerial, es otra objeción. Pues nada más lejos de la verdad, puesto que en la medida que establezcamos una nueva obra, nos ayudará más bien para fortalecer, para confirmar, para ampliar nuestra carrera. El doctor Peter Wagner dice, el método evangelístico más eficaz bajo el cielo es la plantación de nuevas iglesias. ¿Quieres evangelizar y discipular de manera más efectiva? Pues esta es la forma más recomendable. Establece nuevas iglesias, planta nuevas cosas. Y de esta manera hemos terminado la consideración de este tema. Te invito a seguirnos en las siguientes presentaciones. Dios te bendiga.